¿Qué tal? Muy buenos días. Gracias a Dios aquí estamos. No nos hemos ido. Y gracias a Dios porque de veras que es un gozo increíble meterse y descubrir, ver lo tanto que Dios quiso dejar. Porque créeme que Dios quería que la gente descubriera esto que estamos viendo. Pero la gente que tiene más el corazón en el mundo no le gusta profundizar en la palabra, en la relación con Dios. Pero es una bendición poderse meter y encontrar esto que ahí está para el que quiere hacerle caso a Dios. Así que hoy vamos a continuar con esta serie que pues, de mini no tiene nada. Es mini grandota, ¿no? Pero bueno, ojalá se gocen junto conmigo esto que estamos viendo. Ya les he dicho, los domingos bájenle a los tamales. Sí, ya les bajé, ya no quedan. No de esa forma, ¿verdad? La idea es que puedas venir y claro, bien orado. Porque si no oras, el diablo te mete rollos, te mete necedades, te mete sueño. Y qué curioso, al terminar la predicación se te quita. Bueno, pues como si no lo hubiera yo vivido cuando comenzaba también, ¿verdad? Así que vamos a pedirle a Dios el favor de su gracia, que nos mantenga atentos y sobre todo con el corazón dispuesto. Porque el corazón, si no está dispuesto, son palabras que rebotan en el terreno y nunca entra esa semilla, ni nunca verá fruto. Vamos a orar. Amado Padre, bendito Señor y Dios, te damos muchas gracias por este día. Gracias Dios por esta hermosa enseñanza que tú has preparado. Gracias Dios porque es el tesoro que está ahí en tu palabra para todo aquel que se dispone de corazón a hacerte el Señor de su vida y andar por el camino que tú has trazado. Gracias Dios porque qué increíble es lo que dejaste en esta carta del libro de Gálatas. Danos el corazón, el entendimiento para discernirlo como tú lo quieres y para vivirlo sobre todo, Padre nuestro. Por Cristo Jesús, nuestro Señor, te lo pedimos para gloria tuya y conforme a tu voluntad. Amén. Amén. Bueno, pues hoy día hay pocos creyentes en Turquía y en toda esta zona de Galacia, pero hubo un tiempo en que en esta región, al sur, oriente, al sureste pues de Turquía, y que se le conoce como la región de Galacia, habían muchos creyentes. Toda esa región Pablo la llenó con la palabra. Había llegado y ellos llegaron a Cristo. Y estamos hablando de la época del apóstol Pablo, allá por el año 45, 50 de esta era. Pablo había tenido la gran oportunidad de llevarles el Evangelio a todas estas personas. Y mucha gente se había convertido en esa región. En el Nuevo Testamento, cuando una persona se convertía, pues
esa persona inmediatamente buscaba dónde congregarse. Si realmente había abrazado su corazón el Evangelio, inmediatamente buscaba congregarse. Era vamos a decir, el síntoma inmediato de alguien que había sido honesto y buscaba esa iglesia. Y claro, no me refiero al edificio concretamente, sino que los convertidos empezaban a experimentar cambios en su vida, a comprobar lo que la misma palabra les indicaba que Dios iba a hacer cuando entraba verdaderamente en un corazón. Él empieza a cambiar. Entonces, así se da uno cuenta quién verdaderamente es creyente y quién resulta como los fariseos, la pura apariencia, ¿no? Y entonces se empezaban a reunir los creyentes, y esa reunión de creyentes es a lo que se le llama iglesia, ¿no? Más que una construcción, más que un templo. Y no existe en la Biblia, en toda la Biblia, la definición de un creyente que no esté integrado o identificado, interactuando en una iglesia. Eso no existe. No existe yo lo hago por mi propia cuenta, ¿no? Yo soy autodidacta. No, tú eres orgulloso. Esa es la realidad. Y abunda ese tipo de gente. No, yo le voy a hacer así. Bueno, ese no es creyente. Punto. ¿Sí? El verdadero creyente sigue a Cristo, no su camino, no tu camino. Fuimos llamados, invitados a creer en Cristo y a seguir su camino. ¿De acuerdo? Sí. Ahora, aunque el apóstol Pablo había fundado esta iglesia, ya lo hemos visto, en esas iglesias de Galacia, ¿qué quieres? Entraron falsos maestros. No hay ninguna iglesia que esté exenta de esta triste posibilidad. Entraron gente a enseñar cosas que Pablo no les había enseñado. Y esto yo creo más bien es una advertencia para todos nosotros de que no importa el origen de una iglesia o el instrumento que Dios esté usando para comenzar ese grupo. Nosotros ya estudiamos que actualmente no hay apóstoles, ¿sí? Pero podrían ser grandes creyentes, grandes predicadores, y eso no significa que ese grupo o iglesia esté exenta de peligros o que sea inmune a los falsos maestros. Los falsos maestros pueden infiltrarse en cualquier iglesia y en cualquier momento. Ahora bien, estos falsos maestros decían algo muy particular. Decían, Pablo, aquel apóstol que les trajo el Evangelio, ese Pablo no es un verdadero apóstol. Es un apóstol hecho en sí mismo, ¿no? Él se autonombró, se autoproclamó. O sea, él trae su propio patín, ¿no?
no necesitan escucharlo. Y además decía, los ha estado engañando. Les ha dicho que la fe en Cristo es suficiente para ser salvos. Es decir, que si tú crees en Cristo, lo que hizo por ti en la cruz del Calvario, que lo que sucedió ahí fue una muerte en sustitución tuya, que Él cargó tus pecados en sí mismo, y que su justicia es añadida a tu persona cuando tú le crees y aceptas a ese Jesucristo como Señor. Eso no es suficiente para salvarte. Pablo está equivocado. Bueno, eso es lo que decían estos falsos maestros, ¿verdad? No necesitas acercarte a Cristo solamente. Qué bueno que crees en Él, que tengas fe y que estés arrepentido de tus pecados, pero si eres un hombre, te tienes que circuncidar, ¿no? Y además no importa la edad. Y a los demás creyentes les decían, deben someterse a la ley ceremonial judía. Ya lo hemos visto, ¿no? Que eran la dieta de alimentos, las fiestas, las regulaciones. Eso es lo que decían estos falsos maestros. Así que en estas primeras iglesias de la época del inicio del cristianismo, digamos que ya desde entonces entró el Evangelio Plus, ¿no? Ya no solo era creer más algo aparte, ¿sí? Y esta era la herejía que estos falsos maestros predicaban. Y aunque estas iglesias habían sido fundadas por el apóstol Pablo, claro, y su gran equipo misionero, ya habían sido confundidos los creyentes, porque ya empezaban a hacer obras, ¿no? Los nuevos convertidos ahí estaban ya siendo influidos a una velocidad impresionante. El apóstol Pablo está espantado de ver lo rápido que se estaban apartando de la sana doctrina. Y por lo tanto, Pablo tuvo que tomar su pluma, ¿sí? Juntarse con todo su equipo misionero y, guiado por el Espíritu Santo, escribe esta carta a los Gálatas. ¿A los Gálatas? Ya te voy a decir con el micro, ya se la sabe, ¿verdad? Y eso que no me subo, ¿eh? Así es. Escribe la primera de las 13 cartas, Pablo, de sus 13 cartas que él escribe, y en los primeros 10 versículos vimos algunas cosas que Pablo les tiene que decir, ¿no? Les dice, no es cierto que yo sea un apóstol puesto por los hombres, ¿verdad? O que me esté enviando un grupo de individuos.
No, yo fui designado para ser apóstol. Y ya decíamos que la palabra apóstol significa embajador, ¿no? Sí. Designado directamente por Jesucristo y por Dios su Padre. Jesús mismo me está encomendando llevarles este mensaje. Y no es cierto que esta gente que ahora les está predicando les esté dando el verdadero mensaje de Dios. Predican un evangelio falso, están pervirtiendo el verdadero evangelio. Y les dice a las iglesias de Galacia, Pablo, ustedes, ¿por qué le han dado la espalda al mensaje? Se están apartando del verdadero evangelio y por lo tanto se están apartando de Cristo. ¿Ok? Ustedes son salvos, pero y si abrazan una doctrina equivocada, tú sabes que la salvación no se pierde, ¿sí? Como me lo decía a mí mi pastor, no se pierde ni queriendo. ¿Captas? Sí. No se pierde, pero si tú empiezas a escuchar doctrinas equivocadas, tú ya no vas a poder ser un instrumento para salvar a alguien más. ¿Captas? Sí. Porque le vas a dar un mensaje que no es el evangelio, tal y cual es. El verdadero evangelio que lleva a las personas al cielo. Tienen que aprender, les dice Pablo, tienen que aprender a discernir. Y también nos lo dice a todos nosotros. ¿Quién es un falso maestro y quién es un verdadero maestro? Y para eso tú no preguntas de dónde vienen, o si son simpáticos o agradables. Eso es irrelevante, ¿sí? Lo que preguntas es qué enseñan. Y si alguien enseña un evangelio diferente del que les predicamos primero, dice Pablo, entonces no tengan nada que ver con esas personas. ¿Sí? Él, claro, lo dice de manera más fuerte, ¿verdad? Sí. Veíamos que él dijo, sean malditos, sean anatema, no tengan nada que ver con ellos. Y eso es lo que Pablo dijo en los primeros 10 versículos. Así que hoy llegamos al versículo 11. Ahora, si Pablo estuviera hoy aquí entre nosotros y hubieras leído los primeros 10 versículos, estoy seguro que tendrías algunas preguntas que hacerle al apóstol Pablo, ¿verdad? Bueno, yo por lo menos sí lo haría. Le diría, oye Pablo, ¿cómo puedes estar tan seguro de que el evangelio que tú predicas es el evangelio verdadero? ¿No? Sí. Mira qué buenas preguntas me ocurren. El de veras. ¿Cómo puedes estar tan seguro? O sea, el que digas que solo tú tienes la razón y que todas las demás personas que le cambian un poquito al mensaje, ellas están equivocadas.
¿Cómo puedes estar tan seguro de que solo tú tienes la razón? Bueno, esa es precisamente la pregunta que Pablo va a responder en los versículos 11 y 12. Pablo les está diciendo algo así como les dice: hermanos míos, permítanme dejarles claro desde el principio, el evangelio que les prediqué no es de invención humana. No se le ocurrió ni se le pudo haber ocurrido a ningún mortal. No lo inventé yo, ni mis discípulos lo inventaron. Ningún hombre inventó este mensaje que les llevé. El evangelio que yo les prediqué no es de tradición humana. Y esto lo diría porque los judíos tenían ciertas creencias de ellos que transmitían de papás a hijos, ¿sí? Que son las llamadas tradiciones, ¿no? Pero el evangelio que yo les prediqué no encaja en esa categoría. El evangelio que yo les prediqué tampoco lo aprendí en algún colegio humano. Es decir, no fui a discipularme a Jerusalén con los apóstoles, con Pedro. El evangelio que les predico no tiene un origen humano. Lo recibí mediante revelación de Jesucristo en persona. En otras palabras, el mismo Señor Jesucristo me reveló el evangelio que yo les he predicado. Así que no solo lo ha dicho en el versículo 1, donde dice que su misión fue dada por Dios, por Jesucristo: soy embajador, soy apóstol de Jesucristo, sino que también nos va a explicar que su mensaje también fue dado por Jesucristo en los versículos 11 y 12. Este mensaje viene directamente de Pablo a los creyentes. Ya lo verán, vamos a leerlo en versículos 11 y 12 del capítulo 1. Mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre, pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. ¿Sí? Así fue como Pablo recibió su evangelio, su doctrina, y así es como sabía que su evangelio era el único verdadero evangelio. Porque su evangelio le fue revelado personalmente por Jesús. Ahora, hagamos un paréntesis por el momento, y lo que Pablo nos está diciendo aquí es muy útil para el 2026 en el que vivimos. ¿Cómo puedes tú, cómo puedo yo, cómo podemos nosotros saber cuál es el verdadero evangelio? Si entras a cualquier iglesia y le preguntas al predicador
si está predicando el auténtico evangelio? Claro que te va a decir que yes. Todo predicador dice a su congregación que les está predicando el evangelio. ¿Sí? Pero basta con que tú juntes 5 o 6 predicadores y compares lo que enseñan para darte cuenta que todos están divididos. Entonces, ¿cómo puedes tú saber cuál es el verdadero evangelio? Mira, el verdadero evangelio, amigos en Cristo, es el evangelio que Jesús mismo proclamó cuando Él estuvo en la tierra. Si tú quieres saber cuál es el verdadero evangelio, tú debes hacerte la pregunta: ¿qué mensaje es el que Jesús les predicó mientras estuvo aquí? Y si puedes responder eso, y no es nada difícil, es cuestión de que te metas a leer los 4 evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, y entonces podrás de inmediato saber cuál es el verdadero y cuál es el evangelio falso. No sirve de nada acercarse a alguien que predica el verdadero evangelio y decirle: bueno, esa es tu opinión, eso es lo que tú piensas. Porque si Él te puede llevar al Nuevo Testamento y mostrarte que lo que predica es la revelación de Jesucristo, se sabe Juan 3:16 de memoria, ¿no? Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. La clave de todo este asunto está en 2 palabras. Una, muy importante, es de qué manera nos amó Dios. Pues nada más de la manera que dio a su Hijo a morir por ti. Y la otra parte, la que te toca a ti, está en creer. Y no es creer como tú crees. Sí me explico, ¿verdad? Sí. ¿Sabes que la mayoría de la gente, la que va por el camino ancho, la que no es verdadero creyente, cree como quiere creer? ¿Cree como él quiere o piensa que debe creer? No como Dios manda. Cuando yo le creo a Dios, lo tengo que hacer mi Señor. Ahorita, con todo el riesgo del mundo, cantábamos: comprado por sangre de Cristo. Y que lo sé, pues lo sabrás, pero no lo has aceptado como Señor. Entonces no te engañes. Si Él te compró, se supone que eres de Él. ¿Y entonces por qué haces tu voluntad? Porque no sabes hacer otra, ¿verdad? Mira, para hacerlo tu Señor, necesitas 2 factores. Ojo, o anótalos, pero presta atención. La primera es confiar. Y no sabemos confiar. Nadie sabe confiar.
tú sigues gobernando tu vida. ¿Por qué? Porque no quieres confiar. Entonces tienes que trabajar en el área de tu confianza a Dios. Para eso es la palabra. La fe es por el oír la palabra. Tienes que aprender a leer de tal manera que aprendas a poner tu confianza en Él, no en ti. Y la segunda parte o clave es tu voluntad. Tienes que rendirla a Él, entregársela. Ya no quiero lo que yo quiero. Ahora quiero lo que tú quieres. Lo que sea que tú quieres. Y como tampoco lo sabes hacer, el problema está en ti todavía. Así que en eso hay que trabajar. Porque podemos sabernos de memoria Juan 3:16 y nunca entrar al cielo. Aguas. Nos tiene que rebotar esta palabra para que todo aquel que en Él cree, Él mismo pone el acento en la palabra, en Él cree. Por eso dice Jesús, ¿por qué me llamas Señor, Señor, si haces lo que se te pega la gana? O tu regalada voluntad, ¿no? Tienes que aprender. Ahorita te compartía la bendición que Dios le dio a estos creyentes por hacer caso a lo que se les ha dado en el discipulado. Y Dios no se equivoca. Ese es el verdadero evangelio. Creer como Dios sabe que tienes que creer, no como tú quieras. Lo único que tienes que hacer, dice Dios, para no perderte, es creer como Él manda. ¿Ok? Creer en lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario por ti. Ya, de manera muy personal, ya no es por nosotros, es por ti. Y pues te darás cuenta, si alguien te puede llevar a la palabra, que no está inventando el Evangelio. Que si son fieles a lo que les ha sido revelado, son fieles predicadores del Evangelio. Si tú te acercas a alguien y descubres que está predicando un mensaje en el nombre de Cristo, que sin embargo no es el mensaje que Jesús reveló, entonces ya ubicaste a un maestro falso. ¿Ok? Y una vez que te encuentras con un maestro falso, pues tú debes seguir lo que nos dicen los versículos anteriores. No tengas nada con él. Esta semana en mi tiempo devocional me encontré un versículo que habla muy claro de esto. Me encanta cómo es clara la palabra. Llegaron los fariseos, los judíos, que les encantaba ganarse el cielo. Ellos, ¿no? A mí que nadie me regale el cielo, yo me lo voy a ganar, ¿no? Por eso prefiero subir al Everest o caminar no sé hasta dónde, o yo ganarme. Así son los judíos, los fariseos. Por eso hacían obras. Sí, también ellos, ¿no? Hacían obras, aunque no eran arquitectos, ¿no? Realmente se esforzaban en hacer buenas obras. ¿No te has visto?
Sí. Para que ese orgullo humano que todos traemos y que queremos comprar el favor de Dios. Bueno, así estos fariseos se acercaron a Jesús, ¿sí? Y le plantearon una pregunta muy sencilla. Vámonos lo voy a leer yo, aunque se les haya mandado. Pero vamos a leer, voy a leer Juan 6:28. Y dice, entonces le dijeron, ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? O sea, ¿qué debemos hacer? ¿Te das cuenta? Ujú. Todos tenemos ganas de hacer algo para ganárnoslo, ¿no? Sí. Yo me lo gané. Nadie me regaló nada. Yo vivo de mi trabajo. Ay, cómo veo el orgullo humano. Y dices que no se puede ver el corazón. Ay, caray. Tú ves gente de... A ver, danos la lista de buenas obras. ¿No? ¿Cómo podemos ganarnos el cielo? Y escuchen lo que Jesús les dijo. Respondió Jesús y les dijo en el siguiente versículo, en el 29, Juan 6:29, respondió Jesús y les dijo, esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. O sea, ¿no es cierto? Sí. Muy simple. Demasiado sencillo para el orgullo humano. No, espérate, yo tengo que hacer algo. Sí, les contesta Jesús, pues nada más creer en el que Dios envió. ¿La quieres más fácil? No, la quiero hacer yo. Bueno, pues cree, pero como Dios manda, no como tú quieres. No, yo quiero hacer algo. Achis. ¿Ya viste tu orgullo? Dime que tú no te lo quieres ganar. ¿Eh? No dijiste no, ¿verdad? Quiere decir que sí. Que sí. Así que lo que Pablo les está reclamando aquí en el versículo 12 es que su evangelio no es su evangelio, es el evangelio de Cristo. ¿Vamos? Sí. Que su mensaje no es un mensaje, es el mensaje de Jesús. Y el resto del capítulo, pues Pablo va a tener que respaldar el que el mensaje es de Dios. Y bueno, eso lo hará de aquí al final del capítulo, porque el resto de este capítulo habla de sí mismo, Pablo. Habla de su antes, o sea, antes de su conversión, habla de su conversión y del tiempo después de su conversión, ¿no? Sí. Lo cual ya hemos comentado que ese es como se estructura un verdadero testimonio. Si tú no tienes las tres partes, y sobre todo el después, no hay conversión.
Por eso, un pastor, a mí me encantaba el abuelito de mis pastores, don Emilio. Él llegaba contigo y te decía, platícame tu testimonio. No, pero es que mira, platícame tu testimonio. Y si tú no tenías un antes, ¿cómo? Y un sobre todo después, a lo mejor ya no te decía nada, pero hace un lado. Así de simple. Déjele la banca al que sí quiere aprovechar la clase. Y aquí Pablo nos está hablando de su antes, de su cómo y de su después. Y él nos va a mostrar a través de estos 3 momentos en su vida que él no tuvo la oportunidad de recibir el Evangelio, la doctrina o el discipulado a través de algún instrumento humano. ¿Sí? Al probar que era circunstancialmente imposible aprender el Evangelio de labios humanos, antes, durante y después de su conversión, caemos en la misma conclusión que los Gálatas. Este es el mensaje de Dios. De eso trata todo este pasaje. Y espero que Dios toque el día de hoy nuestro corazón, para que cuando tú leas tu Biblia, y particularmente las cartas de Pablo, ya veremos quién lo discipuló. ¿Ok? En los versículos 13, 14, leemos lo que sucedió antes de su conversión. Cómo no era posible, a ver, préstame atención hasta que lo leamos. Cómo no era posible que alguien le pudiera explicar la doctrina cristiana antes de su conversión. Dice a los Gálatas, versículos 13 y 14. Porque ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo, en el judaísmo, Calmado. que perseguía sobremanera la iglesia de Dios y la asolaba, y en el judaísmo aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi nación, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres. Wow, por eso es importante leer bien, para captar. Así como yo demando la atención cuando vienes a la predicación, qué importante es prestarle atención cada vez que leemos. Porque aquí está la clave. Y esto fue porque los falsos maestros han estado diciendo algo como: Pablo no puede ser un verdadero apóstol. ¿Cómo creen? Él perseguía a los apóstoles, los metía en el bote, los quería matar. Y que estuvo inconverso durante años y persiguió a la iglesia cristiana. ¿Cómo pueden creer que alguien así? Híjole, qué buen argumento, ¿verdad? Para los ignorantes. Eso decían los falsos maestros, ¿no? Sí. ¿Cómo puede decirse un verdadero apóstol si ni siquiera estaba convertido en los días de Jesús? Bueno, eso es cierto, dice Pablo, lo sostengo, ¿sí?
Y vamos a leer el 13. ¿Bien? Porque ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo en el judaísmo, que perseguía sobremanera a la iglesia de Dios y la asolaba. Era fanáticamente devoto al judaísmo. ¿Sí? Sí. Había un pueblo en la tierra que ahora Dios consideraba el pueblo de Dios, que eran los cristianos. Y ahora Pablo no podía soportar el que estuvieran haciendo a un lado a Israel. ¿Sí? Por eso tenía este celo y los perseguía. Él usa la palabra perseguir. Dice, ustedes saben que yo perseguía a la iglesia. Me encanta que use esta palabra perseguir. ¿Sabes por qué? Porque es la misma palabra que Jesucristo usa cuando le habla en el camino a Damasco. Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Sí. ¿No? Y ahora Pablo recuerda aquellos días donde él lastimaba a los cristianos, a los creyentes, que ahora bueno tanto ama. Qué increíble este dolor de su antigua maldad, ¿no? Cuando asolaba, y eso sale de su propia boca, con todas sus letras, asolaba. De hecho, nos dice ahí en el versículo 13 que perseguía sobremanera a la iglesia. No le quita mérito a su celo. Y si ustedes han leído el libro de los Hechos de los Apóstoles, saben que lo hacía con violencia. Sí. Mujeres, niños y ancianos. Arrasaba. Bueno, consintió en la muerte de Esteban, que era un verdadero hombre de Dios. Y Dios lo permitió. ¿Acaso conoces tú a Dios? ¿O cómo piensas? Tenía una misión en la vida, Pablo, que era destruir a la iglesia cristiana. No, hombre, qué buen argumento sacaron estos falsos maestros, ¿no? Sí. Y en el judaísmo, dice Pablo, aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi nación. O sea que si alguien era fariseo, era él. Siendo mucho más, y ahora aquí viene otra parte importante, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres. Él era fanático en cuidar las tradiciones judías. Era fanático, tan fanático, que superaba a sus contemporáneos. Bueno, ni siquiera pedía para viáticos, él se lanzaba con su cartera. Él se patrocinaba y decía, este va por mi cuenta. ¡Wow! Ahora, ¿tú sabes que Jesús tuvo un pleito con los fariseos? ¿Sí? Y es que todos ellos ponían las tradiciones por encima de la palabra de Dios.
Y ellos, los judíos, buscaban generar tradiciones. Bueno, eran buenos para inventarlas. Ahora sí que se las sacaban de la manga. Lo mismo que hace el día de hoy la Iglesia Católica. Dicen que la Biblia es la palabra de Dios, pero sus tradiciones son más importantes que la palabra, ¿no es cierto? Sí. Pablo era miembro de la secta más estricta y así vivía él. Él vivía por la fe judía y no soportaba en ese entonces no soportaba ver a los judíos hacer a un lado las tradiciones de sus padres y apartarse de la fe judía. No lo soportaba. Mira, no sé si sepas, es probable que no, los judíos tienen un dicho antiguo que dice: la escritura es agua, la Mishnah es el vino. ¿Sí? La escritura es agua, la Mishnah es el vino. Y te explico, los judíos tienen un respeto por las escrituras, pero los judíos consideran más la Mishnah. ¿Qué es la Mishnah? ¿Sabes? Bueno, pues la Mishnah es la primera gran colección escrita de las tradiciones orales judías, conocida como la Torah oral. Es un libro de tradiciones y regulaciones totalmente hecha por hombres, totalmente. Y así era Pablo. Él amaba las escrituras, las respetaba, pero le importaban más las tradiciones de los judíos. ¿Sí? Y a veces yo me encuentro con gente que quiere seguir a Cristo, pero cómo pesan las tradiciones de sus papás, ¿verdad? ¿No te has visto? Sí. No, espérate, déjame ir a ver a mi papá al panteón. Pues ahí me lo saludas, ¿no? Pero... No. O sea, no se puede. Cuando Jesús dijo no se puede poner la mano en el arado y voltear hacia atrás, es que si vas hacia adelante, hacia el nuevo pacto, deja de voltear para atrás a las tradiciones, a las necedades que antes vivías. Y Pablo sí lo hizo. Por eso estamos hablando de su antes, ¿no? Sí. Y después de su cómo, después, Pablo se deshizo de las tradiciones. Pero yo a veces veo gente muy religiosa, muy farisea, y de ahí viene el legalismo, el fariseísmo. Por eso es importante esta carta, porque nos deja ver qué fácil es ser tropezado contigo mismo. Qué fácil es que tú mismo te metas el pie. A ellos les importaban más las tradiciones y a los suyos vino. ¿Y por qué crees que los suyos no le recibieron?
Porque tenían los ojos y el corazón puestos en las tradiciones, en lo que los hombres inventaron. ¡Wow! ¿Podrías tú estar recibiendo el Evangelio de parte de Jesucristo y por tener los ojos puestos en otro lado, no aceptarlo? Ahora Pablo, bueno, en ese entonces quiero decir, no soportaba ver cómo los ahora judíos cristianos despreciaban y abandonaban las tradiciones de los judíos. Y como resultado, ardía en ira contra la iglesia cristiana. Oye, Jorge, ¿y por qué nos cuentas todo esto? No, pues nomás. Bueno, como saben, Pablo era nativo de Tarso, ¿verdad? Sí. Que Tarso también se encuentra en la ahora Turquía. ¿Captas? La Turquía moderna. Toda esa zona era Galacia. Pero Pablo fue educado en Jerusalén. ¿Sí? Pablo estaba en Palestina cuando nuestro Señor Jesucristo predicaba ahí. Claro, no sabemos si alguna vez Pablo, en su incredulidad, escuchara predicar a Jesús. No lo sabemos. Pero lo que sí me queda muy claro es que Pablo no era neutral hacia Jesucristo. O bien estaba en su contra o estaba a su favor, ¿no? Nunca fue término medio. Por eso lo perseguía. Y por eso Jesús le dijo, dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Pablo, por favor, ya bájale, ¿no? ¿O crees que vas a lograr algo contra Dios? Él no era neutral, ni hacia Jesucristo, ni hacia los judíos cristianos. Mira, su mente antes estaba en contra de Cristo, ¿verdad? Sí. ¿Y tú? ¿Quién eres? ¿No? Estaba en contra de Cristo y de todo lo que los cristianos representaban. Su mente estaba dedicada a destruir esta nueva secta. Y no había la mínima posibilidad de que alguien se le acercara. Y nadie intentaba ni podía tratar de explicarle siquiera un poquito de qué se trataba el cristianismo, ¿no? Sí. No le daba chance, le rebanaba el pescuezo. Simplemente los perseguía, los metía en la cárcel y si podía, los mataba. Bueno, ahora es maravilloso, ¿verdad? ¿Sí? Es maravilloso que este gran opositor de la fe cristiana se convirtió en su principal predicador. ¡Wow! ¡Wow! ¿Habrá acaso algo demasiado difícil para Dios? No. Entonces, ¿por qué no crees? Por favor, me pregunto,
Si algún cristiano en la época de Pablo pudo haberse imaginado que aquí había un hombre cuya mente estaba completamente cerrada a todo lo que ellos decían, que cuando intentaban testificarles no escuchaba, en cambio sí los perseguía hasta la muerte, despiadado. Yo estoy seguro que más de una vez los cristianos de esa época han de haber dicho, no hombre, este hombre sí que se merece el infierno. Estoy seguro que hasta algunos creyentes lo pensaron. Sí. Está completamente en contra de todo lo que enseñamos. Este hombre no tiene manera de arrepentirse. No. Sin embargo, fue el mismísimo Señor Jesús quien nos salvó. Y amigos, esta mañana yo quiero animarlos con este punto, antes de irme para el punto principal, porque es posible que, bueno, no sé dónde estés, en tu familia, en tu trabajo, con tus familiares, vecinos, haya alguien cuya mente esté completamente cerrada a todo lo que tú dices en cuanto al Señor. Y ni lo consideran, sino se burlan, atacan, y quizá hayas llegado al punto donde sientes que no vale la pena ya ni siquiera orar por ellos, ¿no? Que ya nada podrá suceder ahí jamás. Bueno, mientras la conversión de Pablo esté en las Escrituras, tú no dejas de orar. ¿Ok? Tú no dejas de testificar y tú no dejas de creer que Dios hace milagros. Porque quién sabe si por la gracia de Dios esa persona pueda llegar a ser un gran testimonio de nuestro Señor Jesucristo en esta época tan oscura y tan peligrosa, donde se los come el mundo. Así que por eso no se pierda nuestro próximo capítulo. Vamos a hablar. Amado Padre, bendito Señor y Dios, gracias Padre, porque siempre debemos poner tu palabra por encima de lo que pensemos o creamos. Enséñanos a hacerlo, Dios. Y si ahí en tu palabra hermosa está registrada este hecho,
de que como nadie, Pablo o Saulo persiguió a tu iglesia y tú en un instante lo cambiaste. Más bien debiéramos pedirte, Señor, que hagas lo mismo con nosotros, porque queremos ser portadores del único y verdadero Evangelio. Sí, Señor, por Cristo Jesús te lo pedimos y también te lo agradecemos, amado Padre, para gloria tuya. Amén. Amén. Bueno, ¿alguna duda? ¿Eh? No. Más bien el que despierta dudas es otro, ¿no? Sí. Bueno. Así que, para que no despiertes dudas, bien oraditos, y yo pues les he estado aconsejando, adelántate, no aquí, en tu casa. Aparte de tu lectura, que no la uses de pretexto para, ay, es que me brinqué y me fui para otro lado y ahora leí aquí. No. Además de tu lectura flojo, ¿no? Léete el capítulo 2 para que veas que no. Bueno, lo que falta de porque todavía vamos a continuar. Y si quieres el 2, pero bueno, para que ya me entiendas. Pero sobre todo la oración y tu corazón. Si tu corazón está afinado, Dios puede sembrar su palabra. Y su palabra debe estar por encima de todo, aún de las tradiciones humanas. ¿No? Sí. Sí. Y si Dios quiere y quiere, nos vemos el próximo domingo. Que Dios los bendiga. Gracias, pastor.